¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar en el marco previo a la elección del nuevo Poder Judicial, el próximo 1 de junio, esta elección histórica en México, en la historia de nuestro país, pues, sin precedentes. El día de hoy, en este marco, tengo el gusto de dialogar con Daniel Alan Castro Rocha. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Omar, un gusto estar aquí en tu espacio. La verdad, muy agradecido por la oportunidad de dialogar contigo. Me llamó la atención, desde luego, la invitación. Y bueno, pues es un espacio seguramente que nos va a dejar muchas reflexiones, como tú lo dices, en torno a un acontecimiento sin precedentes aquí en el país y que seguramente la gente estará interesada en conocer también la perspectiva de un candidato que aspira a ser magistrado de circuito aquí en la Ciudad de México. Gracias por el espacio, Omar. Sí, de hecho, ese es precisamente el objetivo de esta disertación, difundir de una manera general a la ciudadanía en general precisamente este proceso sociojurídico que se estará estableciendo en nuestro país el próximo 1 de junio, esta elección al Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, dicen los eslogans en ese sentido. Muy interesante verlo desde una dinámica constitucional, en el ordenamiento nacional, el ordenamiento internacional, cómo es que hay precedentes o no en ese aspecto. Muy interesante pensarlo. En general, primero la charla sería la disertación, es una propuesta para poder llevar este diálogo acerca como candidato, ¿no? En ese aspecto. Primero, la elección en general, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los patrones, no? Por ejemplo, que se convoca a la ciudadanía a votar el próximo 1 de junio, en ese aspecto, ¿de qué va esta elección? ¿De qué se trata? En segundo lugar, sería naturalmente como ciudadano, la exposición del empoderamiento ciudadano, precisamente de nuevas formas de ciudadanía, la exigencia de los derechos humanos, en este caso concreto, los político-electorales, concreto caso a ser representado y a ser votado. En ese aspecto es algo muy interesante verlo con nuestro perfil ciudadano. Cualquiera de nosotros como ciudadanos podemos y tenemos estos derechos, ¿no? De la participación política, sería muy importante escucharlo como candidato. Y finalmente, pero no menos importante, la propuesta como tal, a la candidatura, ¿no? En este sentido, a ser magistrado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México. Esa sería, digamos, la estructura argumentativa de este diálogo. Y podemos naturalmente empezar por el principio, por la primera premisa, en qué consiste o qué se trata esta elección al nuevo Poder Judicial, la cual está convocándose el próximo 1 de junio. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿De qué va? O sea, para la ciudadanía en general, que no esté familiarizado con estos temas de derecho, político-electorales, sociológicos, etcétera, para la ciudadanía en general, ¿qué se trata? ¿No? ¿De qué es esto del nuevo Poder Judicial? El próximo, sería muy interesante escuchar. Claro que sí, Omar. Bueno, pues mira, yo lo que te podría comentar con relación a este tema sería lo siguiente. El proceso prácticamente de iniciativa de reforma a la Constitución con relación al Poder Judicial se presentó ahora sí que una fecha histórica, el 5 de febrero, que marca prácticamente, pues ahora sí que un precedente en la fecha, por lo que implica, que porque estábamos prácticamente conmemorando un aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, y bueno, pues ahora sí que casual o curiosamente, el 5 de febrero del 2024 se presenta la iniciativa de reforma pues a varios artículos de la Constitución que implicaba reformar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Cuando se lee la iniciativa que presenta el titular del Ejecutivo Federal, pues desde luego lo interesante era, wow, elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, ¿no? Y esto prácticamente encendió ahora sí que el interés en temas jurídicos, en temas sociológicos, en temas de la política mexicana. ¿Por qué? Pues porque nunca se había visto. Se puede decir que la justificación radicaba en la necesidad de transformar las estructuras de un poder del Estado, pero desde sus raíces prácticamente. En el marco precisamente de esta iniciativa y como fue avanzando, porque debes saber, fue un año muy, se puede decir, muy movido. Teníamos elecciones presidenciales, las elecciones de junio y prácticamente pues fue febrero, marzo, abril. Fueron meses bastante complejos en los que, aparte de que estaban en campaña, todavía ahora sí que las y los candidatos para ocupar los cargos de elección
pública aquí en México, pues estaban discutiendo todas esas reformas, ¿no? Entre otras, porque no fue la única, fue un paquete de reformas, entre ellas la del Poder Judicial. Todo esto prácticamente pues se veía diciendo, bueno, pues quién sabe si pase o no pase, ¿no? Llegan las elecciones, como tú sabes, prácticamente pues fue una victoria aplastante del partido que está en el poder y también pues se anticipaba la mayoría en ambas cámaras. Y así fue como prácticamente, ahora sí que posteriormente a la toma perdón, a que tiene verificativo las elecciones, pues con posterioridad prácticamente fue articular todo para poder tener reforma. Y entonces, pues tenemos hoy por hoy, ahora sí que un año después, se está casi pues llevando a cabo la primera elección para poder ocupar cargos dentro del Poder Judicial. ¿De qué consiste la reforma? Prácticamente te podría decir, a ver, rápidamente. Es esta posibilidad que vas a tener tú, que voy a tener yo, de a través del voto elegir a las y a los integrantes del Poder Judicial. Nada más del Poder Judicial Federal, no, del Poder Judicial Federal y local. Y hasta este punto, pues no se ha tocado, por ejemplo, algunos órganos de impartición de justicia que tú debes de conocer, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese hasta cierto punto no está incluido, ahora sí que están calladitos, no dicen nada, a lo mejor si no me muevo no existo. Y entonces esto es lo interesante, ¿no? Es un proceso de reforma que prácticamente se está implementando en todas las entidades, ahora sí que conforman la República. Y actualmente, pues la más trascendental, ¿por qué? Por la materia que está involucrada, que es nada más y nada menos que el juicio de amparo, pues es la elección de jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial de la Federación. Quiere decir entonces que a través de este proceso de elección, el 1 de junio, tú vas a escoger a tus próximos jueces, magistrados y ministros que van a resolver los asuntos, en donde se van a dilucidar pues las cosas más esenciales que tú debes de conocer, mi derecho a la libertad, mi derecho a vivir una vida libre sin violencia, mi derecho a vivir prácticamente o a ejercer a lo mejor una religión o no ejercerla, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, eso es lo que está en juego. Entonces, prácticamente lo que implica es reformar estructuras del Estado mexicano que no teníamos precedente de una elección de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se consideraba que los jueces tenían que ser prácticamente electos de una forma distinta. Así se hizo a través de un proceso que tú debes de conocer que se llamaba carrera judicial. Pero bueno, la realidad es que al amparo de esta concepción que se tiene en la ciudadanía de la existencia de corrupción dentro de las estructuras del Poder Judicial, motivó que desde las raíces se intentara prácticamente cambiar la forma en la que se eligen a los y a las juzgadoras del país. Vamos a ver qué resultado tenemos. Eso es lo que se está implementando y eso es lo que te podría decir como una recapitulación muy rápida que ojalá pues sea ilustrativa para tu audiencia sobre lo que va a pasar el 1 de junio y dónde está el origen de esta reforma. Interesante esta primera reflexión, esta aproximación a este fenómeno sociocultural, electoral, histórico en México, sin precedente, nunca se ha visto cosa igual. Nos vamos a formar parte de la historia, en este sentido, la historia constitucional de nuestro país, este devenir, sin hablar ni a favor ni en contra, ¿no? Porque prácticamente esto se ha generado muchísimos pies de debate, muchísimos foros, desde la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional, ha habido paladines, detractores, de todo se ha visto, digamos, en distintos espacios y foros sociojurídicos en nuestro país, dependencias, universidades públicas, privadas, particulares y un largo etcétera, medios de comunicación, qué sé yo, en ese sentido, sin hablar ni a favor ni en contra, ¿no? Haciendo sana epogea, lo Edmund Husserl prácticamente de esto, lo que sí vamos a encontrar como ciudadanos es el hecho indiscutible que hay que ejercer la participación ciudadana para elegir al nuevo Poder Judicial, ¿no? Esto tiene vital relevancia, capital importancia para la ciudadanía en general, porque, bueno, son precisamente los derechos y los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Los bienes, la libertad
libertad, la salud y un largo etcétera. Creo que es muy interesante así como conocernos a los senadores, a los diputados, conocer también a las personas que se van a encargar de decidir nuestros destinos, ¿no? De manera si quieren metafórica, pero sí es algo muy interesante, porque es algo, ver, digamos, el lado humano, demasiado humano del Poder Judicial. En este aspecto es una antropología de los operadores jurídicos, creo que es un área de oportunidad bastante rica y poco explorada en nuestro país. Prefieren ser hablado desde la sociología, se ha hablado desde el derecho, pero se ha volteado muy poquito a ver, desde mi punto de vista, quizá criticable, a la antropología de los operadores jurídicos, ¿no? En este aspecto, ¿quiénes son? En este aspecto, todas esas críticas que existe en diversas partes. Si hacemos ejercicios de derecho comparado, por ejemplo, las críticas a los jueces, ¿no? Desde Ronald Dworkin hasta nuestros tiempos, la decisión judicial depende del temperamento, de que haya desayunado o no haya desayunado la persona juzgadora, ¿no? Muchas esas, digamos, conclusiones un tanto escéptico, pesimistas acerca de esto. Otras tantas que hablan mucho de la idealización, ¿no? El juez imparcial siempre, de ninguna manera toma partido. Esto desde un punto de vista moral, antropológico, se ha cuestionado también desde las mismas ciencias sociales, las ciencias jurídicas, incluso esta intersecciones que guarda con otras ciencias, ciencias de la salud, ¿no? Ciencias de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Los neuroderechos y otras fuentes muy innovadoras que se empiezan a discutir en nuestro país acerca precisamente de este fenómeno de las personas juzgadoras, ¿no? Desde la argumentación jurídica hasta los neuroderechos y un largo etcétera de muchas materias, pero creo que para poder difundir lo que realmente va a pasar en este próximo 1 de junio es interesante pensarlo desde este flanco, como la historicidad del proceso constitucional en el cual nos encontramos actualmente en México. Bueno o malo, esa será otra discusión, ¿no? Ponerle etiquetas, será otro debate que sin duda nos llevaría a otras argumentaciones, otros espacios incluso. Claro. Pero, efectivamente y neutralmente, nomás me parece que se puede describir socioinstitucionalmente, históricamente, el proceso al cual va a suceder, ¿no? En este sentido, esa es la primera, como una cuestión, digamos, socioinstitucional histórica. La segunda que me parece muy interesante rescatar en este diálogo, a propósito no solo de la candidatura o de la elección, sino el tema de la exigibilidad de los derechos políticos electorales, ¿no? En este caso, como una faceta de ciudadano, al final, siendo ciudadano, ¿no? Si se ve como estas dos caras de la moneda, estos distintos rostros de prismas, estas distintas caras o aristas que tiene este fenómeno, porque al final pues, somos ciudadanos todos, entonces prácticamente en términos de representatividad ante la ley, en términos de igualdad, también tenemos los derechos. Pienso, por ejemplo, no sé, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Castañeda Guzmán contra México, que es precisamente lo que da pie a las candidaturas independientes. No existía esta figura jurídica de nuestros ordenamientos, por, digamos, la adhesión a la Corte Interamericana se construye esta nueva forma y es lo que precisamente da pie. Desde este punto de vista, me gustaría escuchar tanto que candidato y ciudadano esta doble dimensión, ¿no? No simplemente como funcionario público, sino prácticamente como ciudadano, esta exigencia, que es en concreto en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos políticos, el derecho a ser votado específicamente. Esta doble faceta sería interesantísimo escuchar pues al candidato y al ciudadano, ¿no? Esta doble dimensión antropológica sería muy interesante verlo a propósito de la antropología de los operadores jurídicos. Sería la... Claro, Mar. Mira, tocas temas ahora sí que con una sutileza muy interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente ese es un desarrollo en relación desde ahora sí que la figura del juzgador y desde luego con estas concepciones que podríamos hacer en relación con la impartición de justicia y el modelo que existe, esta forma en la que fuiste construyendo prácticamente el planteamiento, pues me llevó a esta indiscutible idea que existe de que posiblemente pues los juzgadores puedan ser prácticamente relevados pues por la inteligencia artificial, y esto desde luego pues implica muchas reflexiones que se podrían dar en torno a esto. A ver, yo quisiera partir este segundo bloque con lo siguiente. A ver, no hay que perder de vista, la reforma se estructuró de forma tal que los partidos políticos, en un estricto sentido, no tienen participación. O sea, quiere decir que la reforma se diseñó de tal manera que los tres poderes de la Unión tenían la obligación de nombrar comités
¿Para qué? Para que se pudiera realizar las convocatorias correspondientes en la que las y los abogados interesados pudieran participar en esta elección. Y entonces el Poder Ejecutivo, también el Poder Judicial y también el Poder Legislativo conformaron sus propios comités, es decir, un grupo de personas de confianza para estos tres poderes a los que se les encomendó que, pues, hacer este proceso de evaluación, de revisión, de filtro y pues incluso de tómbola, ¿no? ¿Por qué? Porque al final fue prácticamente la tómbola la que definió que si bien tenías el perfil para ocupar el cargo, pues habían otros perfiles que como tú podían ocuparlo y entonces quien se encargó prácticamente de inclinar la balanza pues fue la tómbola. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, desde ahí puedes apreciar que se hizo un proceso de reforma a la Constitución que culminó con esta reforma en la que todas y todos que cumplieran con estos requisitos, desde luego, de ser abogadas y abogados, podían participar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el 1 de junio tu nombre aparezca en una boleta. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral, tratándose de la elección de los cargos del Poder Judicial, es el encargado, nada más y nada menos, de la organización y hasta cierto punto de la ejecución de esta elección, ¿no? Entonces, bien, pues aquí en este contexto, ¿qué sucedió? Bueno, sucede que ya cuando lo planteas desde esta perspectiva, pues como bien lo refieres, ¿no? Hay muchos temas interesantes. ¿Por qué? Porque si partes de esta base en donde los comités cumplieron su función, ahí están prácticamente las personas que van a estar presentes o que van a aparecer en la boleta. Y de ahí brincas al siguiente paso y dices, bueno, ¿y quiénes son esas personas? ¿Son personas elegidas por Dios? No, son personas, pues ahora sí que en teoría tendría que ser así, comunes y corrientes, mexicanas y mexicanos que aspiran a ocupar un cargo precisamente dentro del Poder Judicial y que en ejercicio de esta prerrogativa de ejercer mis derechos político-electorales prácticamente, pues entonces a la participación, a la posibilidad también de ser votado y, ¿por qué no decirlo? Pues a la posibilidad de votar. Desde luego que el 1 de junio voy a ejercer mi derecho a votar y pues seguramente estaré votando, pues ahora sí que aunque sea secreto, pues estaré apoyando mi candidatura. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues un panorama distinto. ¿Por qué? Porque muchos habían reflexionado, Omar, de cuál era la mejor forma de tener, por ejemplo, la discusión estaba, ¿cuál es la mejor forma de tener o de poder hasta cierto punto elegir a las y a los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y eso era la discusión de antaño, ¿eh? O sea, que dices, bueno, como estaba, era las ternas que presentaba el Ejecutivo Federal, se las presentaba el Senado de la República y que prácticamente pues el Senado podía aprobar o no aprobar la terna y bueno, pues entonces a partir de aquí se hacía todo este examen, este análisis. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que contemplaba, siempre acuérdate, es esta modalidad de contrapesos, ¿no? Bueno, de la participación entre los poderes y entonces participaba desde luego el poder ejecutivo y también participaba el poder legislativo a través de la Cámara de Senadores y que bueno, si se le desechaba la terna, el presidente podía volver a presentar otra, pero bueno, pues también si el Senado se la volvía a rechazar, entonces el presidente podía casi elegir, que fue como llegó prácticamente la última ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy es candidata también para la nueva conformación de la Suprema Corte. Entonces, mira, siempre estaba esta discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba y decía, es que responde a los intereses del Ejecutivo. Pero en un sano deber hasta cierto punto ser, la Constitución contemplaba y decía, pues no, porque al final pasa por el tamiz de la Cámara de Senadores y entonces pues no existe esta posibilidad de que respondan. Sin embargo, pues lastimosamente nos fuimos dando cuenta pues, de que este sistema presentaba estas fallas que terminamos observando. Estas cosas pues prácticamente sin sentido en donde el presidente de la República pues terminó poniendo pues a la que más le agradaba. Y esto más allá pues de que tuviera o no la capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú confías ahora sí que en un perfil para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es porque, Omar, pues porque menos tienes ahora sí que el perfil
de entender el derecho, de operar el derecho, que lo vienes haciendo, lo vienes interpretando al derecho por muchos años, tienes las credenciales para poder aspirar a ser que pues un juez constitucional que ocupe la Suprema Corte de Justicia. Entonces, fíjate cómo en este panorama ya converge esta posibilidad de que como ciudadanos estemos participando en este proceso de reforma, que como ciudadanos estemos prácticamente saliendo a las calles en un contexto de participación política que está implementado derivado de la reforma. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda hasta cierto punto conocer a los candidatos que van a aparecer en las boletas el 1 de junio. Esta posibilidad entonces de ser votado, esta posibilidad entonces de votar, ¿por qué? Porque yo también voy a ejercer no nada más mi voto con relación a mi candidatura, me va a tocar elegir a los perfiles para qué, para el cargo de ministras, ministros de la Corte, para el Tribunal de Disciplina, para los lugares que existen del Tribunal Electoral, me va a tocar escoger jueces de distrito de mi distrito judicial, magistrados de circuito en las otras materias y si tengo suerte, también me alcanzará a conocer los perfiles de las y los juzgadores que quieren ocupar cargos dentro del Poder Judicial local, es decir, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y esto me lleva entonces a lo siguiente. Bueno, pues dentro de este contexto vamos a prácticamente hacer historia con un proceso innovador. Nunca, como tú lo refieres, pues tenemos esos a lo mejor precedentes, se puede decir jurídicos, ¿no? En el marco de las candidaturas independientes que decían, bueno, pues no tengo que estar prácticamente pegado a un partido en específico si soy el patito feo y no me quiere tomar en cuenta. ¿Cómo le hago, se puede decir, para poder de todas formas ejercer mis derechos político-electorales? Pues yo creo que el ejercicio es interesante. ¿Por qué, Omar? Porque como tú bien lo refieres, ¿no? Ahorita estarnos centrando posiblemente en lo que pudo hacerse, en lo que debió hacerse, en lo que debió a lo mejor tomarse en cuenta respecto a la reforma, bueno, ya pasó el tiempo. En su momento se tuvo que haber a lo mejor levantado la voz para pros y contras de la reforma, ese tiempo ya pasó. Ahorita lo que nos toca, me parece que sería visibilizar que, pues que es necesario votar. ¿Por qué? Porque los juzgadores y las juzgadoras son importantes. ¿Por qué? Pues porque como tú lo dijiste, está en juego el patrimonio de las personas. Es la persona a la que le vas a ir a ver a su tribunal, a su oficina y le vas a decir, ¿qué crees? Te vengo prácticamente a someter o te pongo en tus manos que pues la custodia de mi hijo, te pongo en tus manos que pues mi casa, te pongo en mis manos la salud de mi madre, te pongo en mis manos pues que pues nada más y nada menos que mi trabajo. Esos son los temas en los que prácticamente podríamos visibilizar que la gente tiene que salir a votar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, entonces no te extrañe que pues ahí estén prácticamente perfiles que no conoces, que no tienes ni idea de cómo llegaron y que finalmente entonces, derivado de esta, pues hasta cierto punto falta de cuidado para poder conocer los perfiles, te vayas a encontrar con perfiles que pues seguramente no tienen ni noción, ni experiencia, ni maldita idea pues de lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que aquí, más que otra cosa, me parece que lleva al punto al que tú quieres llegar. ¿Quién tiene el sartén por el mango hoy por hoy? Tú y todas las personas que van a elegir a las y a los jueces y magistrados de este país. ¿Quién tiene el sartén por el mango? Ustedes, los ciudadanos, todos, porque no dejo de ser ciudadano. Entonces, esto es la oportunidad que tenemos de que una reforma verdaderamente se legitime. ¿Por qué? Porque si esto es lo que hay ahorita para poder elegir jueces y magistrados, no podemos perder esta oportunidad, Omar. Y la tenemos que, hasta cierto punto, aprovechar y decir, bueno, pues si esto es la forma en la que vamos a elegir a nuestros jugadores, vamos a informarnos que la responsabilidad que tenemos sobre nosotros verdaderamente la ejercemos con prudencia, con este cuidado de decir, bueno, estos son los perfiles, los voy a evaluar, los voy a examinar y voy a votar con responsabilidad. Yo creo que estas serían las ideas importantes con lo que estás comentando. ¿Por qué? Porque hay mucho y la verdad que tocas temas súper, súper profundos que daría pauta para, pero intenté hasta cierto punto ser cuidadoso en explorarlos con estos distintos panoramas que yo pude plantear.
pero con un planteamiento hasta cierto punto o un argumento que construyes con mucha pulcritud, pero que nos lleva a estos distintos hasta cierto punto fases de poder examinar el tema. Fascinante esta exposición, digamos, dual, porque por un lado no se deja jamás nunca de ser ciudadano, pero por otro lado ser funcionario público. En ese aspecto es esta doble dimensión, sensibilizar a la ciudadanía en general, al margen de las críticas que existen desde las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas en general, los atentados contra el populismo, ¿no? Entonces podría ser el reflejo del populismo en persona y el peligro del populismo que ello implica y tal. O sea, al margen de esas lecturas existen, que están en debate, que están, digamos, en el ojo público, ¿no? Los investigadores, políticos, etcétera, se han pronunciado al respecto, a favor, en contra, ninguna de las anteriores, pero es un tema ineludible. En ese sentido, en la comunidad sociojurídica en la que vivimos en el siglo XXI, es interesantísimo pensarlo, sobre todo desde el punto de vista de la participación ciudadana. Creo que es lo positivo, estas nuevas formas de ciudadanía que empoderan al ciudadano precisamente en tanto que sus derechos políticos, en este caso concreto, esta doble dimensión, insisto, que a mí me parece fascinante, sobre todo explorar esta área de oportunidad discursiva de la antropología de los operadores jurídicos. ¿Quiénes son esas personas que van a tomar las decisiones en las cuales están en manos tu vida? O sea, prácticamente, en ese sentido, no esperes, no sé, que una persona con ciertas características vote a favor o en contra del aborto. Eso es algo muy interesante, o sea, es una cuestión dialógica en el mundo del derecho, o sea, en ese aspecto, la crítica a los sistemas de decisiones judiciales, en ese aspecto, nuestro sistema jurídico no es la excepción, en ese aspecto es innovador, está digamos, a la altura, ¿no? de los novedades jurídicas internacionales y nacionales. Es algo muy interesante desde este punto de vista ciudadano, lo cual exige pues, cierta responsabilidad e información acerca de los mismos. Desde este punto de vista, pensando precisamente en la ciudadanía, sin hablar el lenguaje de los derechos, el abogañol famoso, ¿no? En ese sentido, cualquier persona que no necesariamente tenga formación jurídica, que pueda entender, sin embargo, la importancia y relevancia de la participación política en sus actividades sociales. Creo que eso sería muy interesante que quede al margen de la propuesta, al margen de la candidatura y tal. O sea, pues esta dimensión jamás, creo yo, nunca se pierde de vista. Ciudadano y servidor público, sobre todo en materia administrativa, que creo que es el corazón de la magistratura, ¿no? Esta candidatura en la cual se lanza como ciudadano precisamente. Sin embargo, sería esta doble dimensión. Sería muy interesante escucharlo precisamente de un ciudadano que forma parte de este proceso histórico en nuestro país en materia de exigencia de representatividad política. Creo que es algo muy interesante, es algo muy novedoso, sería digno de mención escucharlo precisamente de viva voz de los operadores jurídicos, así una exploración de esta antropología de los operadores jurídicos, ¿no? Desde esta faceta sería interesantísimo escucharle. Bueno, Omar, mira, tocas otro tema que a mí me parece también ahora sí que trascendental en el punto en el que nos encontramos. Porque alguien podría pensar y decir, bueno, las juzgadoras y los juzgadores del país están ungidos por Dios prácticamente, pues ojalá, porque posiblemente a lo mejor nos encontraríamos con una justicia distinta, ¿no? Una justicia divina que posiblemente no sería nada que ver con la que estamos acostumbrados prácticamente a ver todos los días en los tribunales. Pero eso lleva a otro tema. O sea, las y los juzgadores de este país no dejan de ser una persona común y corriente a ti o a mí o a nuestros compañeros de trabajo. Es decir, o sea, tienen el alto cargo o la alta responsabilidad más bien de la toma de decisiones trascendentales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, insisto, ¿no? Son estos temas en los que los juzgadores toman decisiones sobre el patrimonio, sobre la salud, sobre la libertad, sobre la familia de las personas. Pues no son temas menores. Pero al final son personas con hasta cierto punto vicios argumentativos, son personas que tienen problemas, son personas que también tienen estos, se podría decir, por decirlo, ¿no? Cuestiones que impiden a lo mejor que su visión en la toma de decisiones sea lo suficientemente clara. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen ciertos sesgos, ya tienen ciertos prejuicios sobre algunos temas. Y esto yo no estoy diciendo que sea correcto o no, simplemente es que es complicado que tú pienses que cuando tomas una decisión te vas a poder quitar todas estas capas para poder tomar una decisión sin estar presente que posiblemente tú seas practicante o seas creyente pues de cierta religión
que al momento en que tú vas a tomar una decisión en donde converge esta cuestión, naturalmente te va a llevar a decir, ay Dios, ¿y esto estará bien? ¿Esto estará bien a los ojos de lo que yo creo? Y como tú lo dices, ¿no? ¿Quién quita? Y el día que tienes una audiencia súper complicada, pues el juez llega de malas. ¿Por qué? Pues porque se acaba de pelear o con su esposa, o ¿por qué? Pues porque se peleó en el trayecto a la oficina, y entonces esto impacta en la toma de las decisiones. Esto verdaderamente tendría que pensarse que no va a influir. Pues razonablemente tú bien sabes que cuando uno está de malas, uno comete arrebatos. ¿Y por qué creer que los juzgadores y las juzgadoras no los van a cometer? Y yo creo que esto lleva al siguiente punto. A ver, las y los juzgadores son seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos, Omar, pero dentro del error también existe la nobleza de la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque pensar que una máquina venga a impartir justicia, dirías, es una maravilla. O sea, tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, es una maravilla. O sea, te da prácticamente contextos, antecedentes, tesis. Realmente dices, wow. Y entonces, ¿qué quiere decir? Ah, él está en contra de la inteligencia artificial. Claro que no, bienvenida. ¿Por qué? Pues porque eso va a permitir que tú hagas mejor tu trabajo, empleándola bien. Pero aún con todo, la sentencia es sentencia, Omar. La sentencia es lo que siente el juez, lo que siente la jueza. Eso es una sentencia. Al final, eso es prácticamente lo que hace hasta el día de hoy, que no hemos encontrado otra forma de impartir justicia, lo que hace hasta cierto punto bella la impartición de justicia. La posibilidad de equivocarme, está diciendo eso, pues no es que lo haga bello el que me equivoque, simplemente que naturalmente los jueces y las juezas se van a poder equivocar, o van a poder tener una posición o hasta cierto punto una concepción sobre un tema distinto al que tú tengas. Y como el derecho es opinable, porque lo es, ¿por qué? Porque en este marco puede ser que tú tengas una concepción y tres personas piensen distinto, pues se vale, y hay que ajustarnos a un tema prácticamente en donde el derecho en el país es prácticamente pues hasta cierto punto avalado por la toma de decisiones que son susceptibles de impugnarse. Y entonces, naturalmente, una persona ciudadana, porque eso es lo que soy, en un marco en el que me desempeño como servidor público, porque aspiro legítimamente al cargo, para ocupar el cargo en una magistratura de circuito, pero pues soy servidor público. Y entonces fíjate cómo convergen naturalmente estas prácticamente naturalezas interesantes, ¿no? Soy un mexicano, soy ciudadano, desde luego, ejerzo mis derechos político-electorales, soy un servidor público y al final del día aspiro a un cargo de dirección dentro del Poder Judicial. Y lo hago, pues, no nada más ahora sí que como servidor público, lo hago en ejercicio precisamente de mis derechos electorales que me reconoce la Constitución, derivado de que soy mexicano. Y esto es prácticamente pues la belleza que existe detrás de todo esto, ¿no? O sea, no es algo prácticamente sin sentido. Intento pues visibilizar cosas que se dan en este marco. Mencionas aspectos muy trascendentales, pero sí, que se oiga claro y fuerte. Los jueces y las juezas se pueden equivocar. Para eso existen los medios de impugnación. Los jueces y las juezas pueden tener criterios, pues con toda sinceridad, ¿no? En los que tú ves y dices, ay, qué interpretación tan cuadrada adoptó el juzgador, ¿no? Bueno, pues para eso está todo este mecanismo de sistemas y de medios de impugnación de los que tú conoces que existen en el derecho positivo mexicano. Y para eso existe una figura tan relevante que cuando tú crees que esa interpretación o que esa decisión violenta mis derechos fundamentales, pues entonces tengo la posibilidad de ir a un juicio de amparo. Y dentro de la justicia federal, ¿se puede dar también posibilidad de que los jueces y las jueces se equivoquen? Sí. ¿Y los magistrados y las magistradas se pueden equivocar? Sí. ¿Y los ministros y las ministras se pueden equivocar? Pues claro que sí. Y eso es lo más grave, ¿no? Al nivel en el que te encuentras como ministra o ministro. Y bueno, pues ya hemos hecho referencia cuando la Corte dice, bueno, de una nueva reflexión. Ya cometí el error, ya metí la pata, pero bueno, pues no me voy a decir tan feo.
voy a emplear mejor esta expresión, de una nueva reflexión. Y bueno, si el error puede ser subsanado por un órgano superior, pues ni modo, y bueno, pues hay que entenderlo así. Ojalá que no se diera como regla general, Omar, ojalá que siempre fueran las excepciones, pero no deja de ser, este es el sistema que tenemos, que lo podemos mejorar, sí, que se puede perfeccionar, sí, pero aún con todo, el error dentro de la impartición de justicia es algo que deja hasta cierto punto ver que incluso dentro de esta naturaleza que tenemos como seres humanos y que nos podemos equivocar, la justicia no puede estar prácticamente exenta. Y no está exenta porque el día que tengamos robots impartiendo justicia, seguramente serán pulcros, ¿no? Por el tema a lo mejor histórico, por el tema a lo mejor de documentación que puede tener la decisión, pero agárrate. ¿Por qué? Pues porque al juez, no, al juez que sea robot no le vas a poder llegar por el lado de decir, ay, pues ojalá que me vea mi carita triste o algo por el estilo, y con esa y una de esas me da la razón, ¿no? Que no estoy diciendo que así tenga que ser, simplemente quiero llegar a un punto en donde digas, agárrate cuando la máquina vaya a ser la que decida sobre mi vida, mi patrimonio, mis hijos. ¿Por qué? Pues porque ahí sí no va a haber de otra más que ajustarte, ¿no? Entonces, aún con todo, la impartición de justicia es bella. ¿Por qué? Porque la imparten seres humanos. Interesante esta reflexión, muy nietzscheana, amor fati, humano, demasiado humano, pensando sobre todo en el Poder Judicial, desmitificar esta figura que se tiene en los imaginarios medios de comunicación, el desconocimiento total o parcial de la cultura sociojurídica de nuestro país. Todos los jueces, todas las personas son malvadas, a priori, draconianos, del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de argumentaciones creo que se pueden difuminar con un poquito de conocimiento sociojurídico, sobre todo pensándolo a la luz de la ciudadanía, los nuevos modelos de gobernanza. Esta línea argumentativa parece muy fructífera porque revela este lado humano precisamente de las personas juzgadoras, revela este lado antropológico de las personas y nos involucra claro a todos como una comunidad sociopolítica que somos, digamos, la ciudadanía mexicana, a toma de decisiones, algo tan trascendente, que si bien sí se puede impugnar en juicio de amparo y tal, ¿no? En ese aspecto de ser un área de oportunidad interesante para las personas que se dedican al maravilloso mundo del derecho en nuestro país, y la relevancia que esto tiene como ciudadano con esta, digamos, sería una especie de presentación formal, o sea, ¿por qué votar este 1 de junio por Daniel Alan Castro Rocha, prácticamente como ciudadano y como servidor público, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la propuesta desde este flanco? Ya quedó sentados a la exigencia, los derechos políticos como ciudadanos, ser persona, prácticamente ciudadano de una comunidad política en el ejercicio de su derecho, y prácticamente cuál es la propuesta, ¿no? O sea, la magistratura, para entenderlo, digamos, cualquier ciudadano que no necesariamente esté versado en conocimientos de las ciencias sociales o las ciencias sociojurídicas en específico, cualquier persona que tenga su credencial para votar salga convencida de, este es el bueno y no otro por X, Y, Z y no por W o X. En ese aspecto es muy interesante escucharlo como, digamos, servidor público y como ciudadano, esta doble faceta que como ciudadanos puede tener. Eso es algo muy interesantísimo. Claro que sí. Mira, a ver, en este marco creo que es donde puedo aterrizar los 4 ejes principales en los que yo he hasta cierto punto dirigido mi campaña. Como servidor público, ¿cuál es la ventaja de que un servidor público que se lleva dedicando prácticamente 15 años en el Poder Judicial, que conozco los errores y los desaciertos de la institución? O sea, yo soy el primero que conoce las cloacas de la institución y te puede decir con toda, hasta cierto punto, franqueza, pues no me asusto de lo que se llegó a ver en esta época previa a la reforma, y que naturalmente pues, son cosas que pues a lo mejor desde la posición en la que te encuentras, pues no te queda más que ver y decir, bueno, pues el día que sea juez intentaré darle un punto o un giro a esto. Hoy por hoy lo que te podría yo comentar, a ver, la justicia requiere ser vista desde la perspectiva no como la que evaluamos cuando vas a escoger a tu diputado local o a tu senador o a tu diputado hasta cierto punto federal. La justicia requiere que tú visibilices que las y los juzgadores deben de tener perfiles técnicos
que no son parecidos a los que tú visualizas cuando vas a escoger a tus diputados y a tus diputadas, a tus senadores y a tus senadoras. Es decir, un magistrado mínimamente o un juzgador debes de conocer que al menos conoce cómo se dan las cosas en los tribunales. ¿Por qué? Porque yo creo que los juzgadores no pueden ser prácticamente exclusivamente, por decirlo así, únicamente teóricos del derecho, ¿no? O sea, si nunca se han parado en un tribunal, ¿cómo le van a hacer para impartir justicia cuando jamás han tenido este contacto, Omar? O sea, que esto implica que las personas que no han tenido a lo mejor la suerte de trabajar en la institución están prácticamente relegadas de poder aspirar al cargo. Claro que no. ¿Por qué? Porque es tan valioso la persona que dedica su vida al litigio como la que lo hace al servicio público. Entonces, aquí lo que me llamaría la atención, dentro de este marco en el que nos encontramos, yo he visibilizado tres cosas importantes. La primera, la justicia hay veces cierran la puerta, las personas subjuzgadoras te llegan a cerrar la puerta por temas meramente formales, Omar. O sea, tú vas, le tocas a la puerta al juzgador, estoy hablando de forma figurada, y te cierran la puerta. Y cuando te cierran la puerta, Omar, lo único que está sucediendo es, a ver, ya no tengo posibilidad, ¿por qué? Pues porque el juzgador me declaró inoperantes mis planteamientos. Y yo he visto cómo a través de la inoperancia, justificada porque en la materia administrativa es de estricto derecho, muchas veces en el fondo podría llegar a tener la razón el justiciable. Pero ¿qué pasa? Pues como no fuiste lo suficientemente hábil para decírmelo en términos pulcramente argumentativos, y como no le diste, y como estamos en estricto derecho, pues yo me quedo cruzado de brazos y pues ni modo, pues es estricto derecho, no hay suplencia en la queja y con la pena, sorry, pues te niego el amparo. Y yo creo que una forma en la que verdaderamente, no al tema de discursos huecos, en donde verdaderamente puedes acercar la justicia a las personas es cuando les resuelves sus asuntos de fondo. Y cuando ya no los haces andar, ahora sí que dando vueltas, yo hay veces he visto asuntos que vienen ahora sí que de controversias que prácticamente iniciaron hace 5, 6, 7 años. Y dices, ¿eso verdaderamente motiva a las personas a ir a los tribunales? La respuesta es no. ¿Cómo vas a creer que alguien va a tener paciencia para poder llevar un asunto 6, 7 años o más? Entonces, el primer eje bajo el cual yo centro mi campaña, desde luego, es una justicia verdaderamente de fondo y sin formas. Una justicia que verdaderamente atienda a mis problemas de lo que realmente me interesa. Y bajo esta perspectiva, entonces, lo primero sería adiós a los tecnicismos innecesarios, ya no, o sea, el juicio de amparo, si en un juicio de mercantil, civil, en un juicio hipotecario, se ven mal los formalismos, Omar, imagínate cómo se ven en un juicio de amparo, que es el juicio de protección de derechos humanos, o sea, esa es la cuestión que creo que me parece tendríamos la responsabilidad de verdaderamente visualizar y decir, ¿verdaderamente quieres acercar al poder judicial con las personas y no quieres que esto quede nada más en un tema discursivo? Pues entonces imparte justicia de forma tal en que le resuelvas los problemas a las personas de fondo. Y esto me lleva al segundo eje, ¿no? Con el que quisiera prácticamente hasta cierto punto englobar. A ver, el derecho al medio ambiente. Yo lo he sostenido y lo recojo prácticamente, ¿eh? No es una idea en la que yo esté innovando, pero que la suscribo totalmente. Omar, ¿cómo vas a garantizar o cómo vas a poder decir que tienes o que vas a ejercer tu derecho posiblemente a una vida libre sin violencia, mi derecho, por ejemplo, a la salud, mi derecho, por ejemplo, a la libertad, mi derecho a la educación, mi derecho a la vivienda, si el entorno en el que te desarrollas está cayendo a pedazos? Y eso entonces me lleva al segundo punto. Hay que ser hasta cierto punto sensibles con el ambiente que estamos viviendo. O sea, esta ola de calores que estamos viviendo no es coincidencia, Omar, y no es un castigo divino, son los estragos de varios, hasta cierto punto, descuidos que hemos tenido a lo largo de los años que no nos han dejado visibilizar que el medio ambiente se tiene que proteger sí o sí. Y en la medida en que haya justicia con perspectiva ambiental, Omar, te puedo decir
que verdaderamente tendremos la posibilidad de que, pues, de gozar de la libertad, de mi patrimonio, de mi trabajo, de mi salud en los años venideros. Es un derecho, sensacionalmente hablando, pues ahora sí que intergeneracional. Se protege en la manera de que se debe de proteger el presente, se debe de proteger a las generaciones futuras. Y entonces, justicia con perspectiva, desde luego, ambiental. Y este punto, pues desde luego me lleva a lo tercero, ¿no? El uso de las tecnologías para verdaderamente beneficiar a las personas. O sea, yo creo que la justicia verdaderamente tiene que ser una justicia con los ojos abiertos y con los oídos sensibles para escuchar los reclamos. ¿Por qué? Porque tú lo has visto, Omar. O sea, la justicia no puede ser ciega en ningún sentido. La justicia, siendo ciega, no podría ver las personas que se presentan a un tribunal sin poder hablar a lo mejor su lengua, o la lengua del juez o de la jueza. ¿Por qué? Porque hablan una lengua distinta. ¿Por qué? Porque no verías los contextos de pobreza, de marginación, de discriminación que viven muchas personas, derivado posiblemente de su identidad, derivado posiblemente de su posición socioeconómica. Y esto entonces me lleva a este tercer punto importante, ¿no? Impartir justicia, desde luego, con el uso de herramientas tecnológicas que verdaderamente me permitan a mí que, pues, acercar la justicia a todas las personas, pero sin duda las personas que más sufren y que más prácticamente son discriminadas y marginadas en el país, históricamente. Y cuarto, ¿no? Nunca más espacios laborales, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, en la trinchera que a mí me toca, en donde hayan abusos, en donde haya explotación, en donde hayan malos tratos. Te lo dije al inicio y te lo sostengo. Yo conozco las cloacas del Poder Judicial de la Federación. A mí nadie me va a contar lo que se vivía dentro de la institución en la época en la que los jueces y las juezas pues, se sentían prácticamente reyes del Poder Judicial. Y esto entonces a mí me lleva a visibilizar y decir, nunca, jamás quiero cometer estas cosas hasta cierto punto penosas que se llegaban a ver. Y lo que te puedo decir entonces para efectos de intentar cerrar mi cuarto eje es espacios laborales en donde verdaderamente se respeten derechos de las personas. El trabajo no tiene que estar peleado con la posibilidad de que las mujeres ejerzan su derecho a la maternidad. El trabajo no puede estar peleado con la posibilidad de que un padre lleve a sus hijos por las tardes ¿a qué? Al parque o a sus actividades. Esos son prácticamente los 4 puntos en los que me parece yo he intentado darle voz a las personas con discapacidad, darle voz a las disidencias sexogenéricas, darle voz a los pueblos y a las comunidades originarias, darle voz, desde luego, al cuidado al medio ambiente y darle voz a las infancias de este país que, junto con las mujeres, prácticamente sufren violencias y discriminaciones, pues prácticamente, pues insisto en la expresión, históricamente hablando, pues que los dejan en desventaja y en un contexto hasta cierto punto desigual que hay que revertir y que hay que pues erradicar. Eso sería pues lo que yo te podría decir en torno a este bloque. Fascinante esta premisa, esta serie de propuestas. Desde luego, si nos queremos tomar a los Ronald Dworkin los derechos en serio, hay que incorporar en la manera de ver, concebir, hacer, ejecutar el derecho, las distintas perspectivas. Estos ordenamientos que vienen desde la Suprema Corte de Justicia y desde otros ordenamientos internacionales en materia, perspectiva de niñez, pueblos originarios, disidencias exogenéricas, perspectiva de género, neuroderechos, prácticamente esto claro, es inteligencia artificial, de climático, temas todos muy del siglo XXI, temas todos bastante innovadores que desde luego plantean desafíos no solo tecnológicos y educativos a los operadores del derecho, sino a la ciudadana en general. Es algo muy interesante para saber, bueno, más o menos de qué va, ¿no? Qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que se ofrece, digamos, como la perspectiva de las personas, prácticamente porque, pues, bueno, seguimos siendo humanos, demasiado humanos, antropológicamente hablando, somos ciudadanos, y se da esta presunción del diálogo, del lenguaje de los derechos, precisamente para poder modificar las estructuras sociales y estructuras, digamos, institucionales que permean en la toma de decisiones de nuestro país. Lo que me parece fascinante esta propuesta, este momento histórico, el cual se vive en la historia constitucional de nuestro país, de México, algo sin precedentes, una elección como esta en la historia de nuestro país,
es importante, digamos, para manera una conclusión política, asistir a votar prácticamente por las personas juzgadoras, las personas que van a tomar las decisiones en las cuales muchos otros ciudadanos se ven enfrascados en su día a día, ¿no? Como se dice prácticamente, los Así jurídicos es, Omar. tutelados, la libertad, la etcétera. En ese sentido es muy importante tenerlo en cuenta y saber de qué va la elección. Desde este punto de vista me parece interesante este diálogo. En síntesis, tratamos de abordar estos tres flancos, tres ejes argumentativos, todos relacionados con la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Primero, ¿de qué va la elección? ¿Qué es este proceso histórico, cultural, jurídico que se vive en nuestro país, pues sin precedentes en la historia de México? Segundo, prácticamente el empoderamiento y el uso de los derechos políticos están reflejados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, este acceso como ciudadanos que tenemos, en este caso, la doble dimensión que posee como candidato y que posee como ciudadano, muy interesante desde un punto de vista dialéctico y dialógico, el punto en el cual estás parado y el punto desde el cual escribes los argumentos, y finalmente, pero no menos importante en sí, la propuesta a la magistratura en, digamos, materia administrativa, este circuito en Ciudad de México, esta toma de decisiones prácticamente se vuelve interesante. No sé si a manera de conclusión de esta presentación, digamos, medianamente formal o formal en el sentido de esta candidatura, pero tratamos de entenderlo como ciudadanos, ¿no? Al margen del lenguaje del uso del derecho. Cualquier persona, sin necesidad de hablar abogaño famoso, puede entender este proceso, digamos, deliberativo, sociodemocrático en nuestro país, que es la finalidad precisamente de este diálogo, precisamente con los operadores jurídicos que están involucrados en esta histórica toma de decisiones en nuestro país. No sé si a manera de conclusión, en tanto que ciudadano, en tanto que funcionario público, desea añadir algo más, ¿no? En este sentido, es muy interesante este diálogo. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo nada más, Omar, la verdad es que aprovecharía los últimos segundos de este espacio que generosamente me has prácticamente brindado. ¿Para qué? Pues para poderle decir un mensaje final a la ciudadanía, ¿no? Dentro de esta prácticamente, por decirlo así, compleja hasta cierto punto de elección que vamos a vivir el 1 de junio, yo te puedo decir, soy un perfil experimentado. Llevo 15 años dedicándome a la judicatura. Tengo la posibilidad o la fortuna de haber estudiado licenciaturas y eso me da a mí la posibilidad de ejercer el cargo con conocimiento de causa. Conozco, como te decía, pues los problemas que se viven dentro del Poder Judicial y puedo abonar con mi capacidad y con mi experiencia a verdaderamente limpiar al Poder Judicial de esas prácticas que no son de las que más me enorgullece prácticamente la institución. La segunda sería, a ver, si te preocupa, por ejemplo, cómo voy a garantizar mi independencia, pues lo segundo que yo te quisiera decir es, tomaré mis decisiones únicamente basados en lo que existe en el expediente, en las pruebas y en el respeto irrestricto a tus derechos humanos. Mis decisiones no van a estar jamás basados en lo que le convenga a la persona que me hable por teléfono y que me diga, oiga, pues yo necesito que salga este expediente de este asunto. Ten por seguro que al apoyarme estarás apoyando a una persona que tomará sus decisiones con total y absoluta independencia hasta las últimas consecuencias. Y lo último entonces que te podría decir es que estoy propuesto para el Distrito Judicial 11 en la Ciudad de México, que abarca las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. Ahí me vas a encontrar en la boleta color rosa. Te van a dar 6 boletas el 1 de junio para elecciones federales y vas a escoger la boleta color rosa. Van a haber hileras de mujeres e hileras de hombres. Entonces, en el lado correspondiente de hombres, vas a encontrar que los nombres están organizados de forma alfabética. A mí me toca ser el número 25, Castro, Rocha, Daniel, Alan. Y en la parte superior vas a ver recuadros de distinto color. A mí, por la materia en la que estoy contendiendo, me toca el recuadro color durazno o naranja. Tú vas a escribir ahí el número 25. Y con seguridad te puedo decir que estarás apoyando a una candidatura independiente, a una candidatura preparada y a una candidatura que no se va a doblar para respetar y hacer valer tus derechos. Soy Daniel Alan Castro Rocha y todos los días lucho por construir una justicia para todas las personas. Te agradezco mucho, Omar, la gentileza de tu espacio y también a tu audiencia, pues la gentileza de escuchar hasta cierto punto
programa que fue ideado y que fue diseñado en el campo o en el marco de las entrevistas. ¿Para qué? Pues para poder dar a conocer las propuestas que tenemos. ¿Para quién? Pues para las y los mexicanos a poder, se puede decir, coadyuvar, ayudar en la toma de decisiones. Bueno, pues no me queda más que agradecerte y bueno, pues un saludo muy fuerte, Omar. Muchas gracias por el espacio, por compartirnos estos conocimientos de carácter sociojurídico, precisamente como operador del derecho, como un operador jurídico, desde esta faceta ciudadana y antropológica que creo que es lo innovador de este tipo de espacios, este tipo de conocer a las personas en tanto que su trayectoria y esta faceta humana, demasiado humana. Y me quedo con esta frase nietzscheana que me fascina tanto, respecto a ver el área de oportunidad que existe en el maravilloso mundo del derecho, de explorar la antropología de los operadores jurídicos. Creo que es algo bastante innovador, precisamente para poder garantizar la independencia judicial y poder tener certeza jurídica de los asuntos que competen a asuntos relacionados con nuestra vida en tanto que ciudadanos. De mi parte es todo, no me queda más que agradecer el espacio, la apertura al diálogo, a todas, a todos por la paciencia, por la presencia y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.